Durante años he observado que el ser humano no siempre es esclavo de las circunstancias externas, sino de las cadenas invisibles que forja en su propia mente. La pobreza, en muchos casos, no es únicamente la falta de recursos, sino la repetición inconsciente de patrones que perpetúan la carencia. Se trata de hábitos, conductas automáticas que se repiten día tras día y que, sin ser cuestionadas, se convierten en destino. Quien se encuentra atrapado en la escasez suele pensar que todo depende del azar, de los gobiernos o de la buena voluntad de otros. Pero en realidad, la verdadera batalla se libra en el interior, en la disciplina, en la forma en que uno enfrenta sus impulsos y en la manera en que decide o no asumir responsabilidad de su vida. No es casualidad que aquellos que cultivan orden, visión y control interno avancen, mientras que quienes se abandonan al desorden, la procrastinación y la resignación permanecen encadenados a la pobreza. Yo, Sigmund Freud, te enseñaré los 8 hábitos que mantienen pobre a una persona y cómo repararlos. Y lo haré no desde la teoría lejana, sino desde la comprensión de la mente humana, porque cada hábito es la manifestación de deseos ocultos, temores reprimidos y resistencias internas que debemos traer a la luz. En mi trabajo descubrí que lo que permanece en el inconsciente siempre busca expresarse, aunque sea de manera destructiva. La pobreza, en este sentido, puede ser vista como un síntoma, un lenguaje silencioso del inconsciente que refleja miedo al éxito, culpa por prosperar o simplemente la comodidad de permanecer en lo conocido, aunque ese terreno sea hostil. Reparar la pobreza, entonces, no es solo mejorar las cuentas bancarias, es enfrentar los fantasmas internos que alimentan esos hábitos de derrota. Esta primera parte, invitación a mirar por dentro. No para culparte ni culpar a nadie, sino para reconocer que los hábitos que te mantienen en escasez no son sentencias eternas. Son tan solo estructuras mentales que pueden ser deconstruidas y reemplazadas por nuevas formas de pensar y actuar. Así como el psicoanálisis busca liberar a la mente de sus represiones, aquí buscaremos liberar a tu vida de los hábitos que sabotean tu crecimiento. La pobreza como hábito no define quién eres, pero sí refleja quién has permitido ser hasta ahora. En los siguientes capítulos, uno por uno, analizaremos los 8 hábitos que sostienen la escasez y abriremos el camino hacia su reparación. Porque al fin y al cabo, el éxito no es un misterio. Es la consecuencia inevitable de una mente entrenada y de hábitos correctos repetidos con disciplina. El primer hábito, la procrastinación. Si hay un enemigo silencioso que destruye fortunas antes de que puedan nacer, ese es la procrastinación. Retrasar, posponer, dejar para mañana lo que debe hacerse hoy es la forma más sofisticada de autoengaño que la mente construye para mantenerse en el terreno de la pobreza. Desde la perspectiva psicoanalítica, la procrastinación no es mera pereza. Es un conflicto interno entre el yo, que busca placer inmediato y rehúye el esfuerzo, y el superyo, que exige disciplina y resultados. En medio de esa batalla se encuentra el yo, debilitado, incapaz de tomar decisiones firmes. Por eso, quien posterga no es incapaz de actuar. Es prisionero de sus propias tensiones internas, atrapado entre la comodidad del momento y la ansiedad de sus responsabilidades. Cuando alguien me dice que no logra avanzar en su vida porque le falta motivación, yo observo algo más profundo. Miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás, incluso miedo al éxito. Esos miedos se disfrazan en la mente con frases aparentemente inocentes. Mañana empiezo, no estoy listo aún. Cuando tenga más tiempo lo haré. Pero en realidad son excusas cuidadosamente elaboradas por el inconsciente para mantener al individuo en su zona de confort. La pobreza se alimenta de cada minuto perdido. Una tarea que no se hace hoy acumula interés negativo en tu vida. El costo de la oportunidad desaprovechada, el dinero que no se gana, la habilidad que no se desarrolla. Al posponer, la persona entrena a su cerebro en la derrota diaria, y esa derrota se convierte en identidad. Recuerda esto, quien posterga su vida, inevitablemente posterga también su éxito. Y la cura para este hábito destructivo no es esperar a sentirse motivado, sino actuar a pesar de la resistencia interna. La acción cura la indecisión.
¿Cómo reparar este hábito? La estrategia es clara. 1. Divide tus tareas en partes pequeñas. El inconsciente teme a lo inmenso, pero obedece lo simple. 2. Establece plazos cortos y concretos. Una fecha límite es la voz del superyo, disciplinando al yo caprichoso. 3. Recompensa el avance inmediato. Al asociar el esfuerzo con satisfacción, entrenas al cerebro a preferir el progreso sobre la postergación. 4. Acepta la incomodidad inicial. El acto de comenzar es la parte más difícil. Después, el impulso natural del trabajo toma el control. Recuerda, cada día que eliges actuar, estás reeducando a tu inconsciente. Estás enseñándole que tu vida no la gobiernan tus excusas, sino tu voluntad. La productividad, en última instancia, no es un talento, sino un entrenamiento del carácter. La procrastinación es el primer hábito de pobreza porque detiene el flujo de toda posibilidad. Pero al transformarlo en disciplina, conviertes cada minuto en un ladrillo de tu riqueza futura. Y eso, más que cualquier teoría, es la verdadera terapia de la acción. El segundo hábito, gastar más de lo que ganas. Entre los hábitos que condenan al hombre a la pobreza, uno de los más visibles, y al mismo tiempo más negados, es el impulso de gastar más de lo que se gana. Este comportamiento, repetido como un ritual inconsciente, no solo vacía los bolsillos, sino que revela un conflicto más profundo, la búsqueda de reconocimiento externo para compensar un vacío interno. He observado que muchos, en lugar de ahorrar o invertir, utilizan el dinero como un anestésico psicológico. Compran objetos que no necesitan, pagan lujos efímeros y buscan impresionar a quienes en realidad no influyen en su destino. Lo que parece consumo inocente es, en el fondo, un intento de llenar carencias emocionales. El dinero así deja de ser herramienta de libertad y se convierte en un mecanismo de autoengaño. Te demostraré que este hábito es una manifestación de deseos reprimidos. En el inconsciente, el acto de gastar responde muchas veces a una necesidad infantil de aprobación. El individuo compra para ser visto, para ser aceptado, para sentirse valioso. Sin embargo, esa gratificación es fugaz y el resultado es devastador. Deudas, angustia y la perpetuación del ciclo de escasez. El verdadero problema no es financiero, sino psicológico. Gastar más de lo que se gana demuestra una incapacidad de postergar el placer y de construir visión a largo plazo. El yo exige satisfacción inmediata, ropa nueva, aparatos brillantes, experiencias costosas. El yo, debilitado, cede ante esa presión, mientras el superyo, la voz de la conciencia, queda relegado, incapaz de imponer disciplina. El resultado es una vida dominada por la ansiedad y la dependencia. ¿Cómo reparar este hábito destructivo? 1. Reconoce el origen emocional de tu consumo. Pregúntate antes de cada compra: ¿lo necesito o estoy tratando de llenar un vacío? 2. Practica el principio del retraso. Si deseas algo, espera 72 horas. El deseo inmediato perderá fuerza y solo quedará lo que realmente importa. 3. Crea un presupuesto consciente. El inconsciente busca gratificación, pero la mente racional debe trazar límites claros. Asigna porcentajes: gasto necesario, ahorro e inversión. 4. Asocia el ahorro con placer. Guarda dinero y celébralo como si fuera un logro mayor que cualquier compra. Reprograma tu cerebro para que veas satisfacción en la acumulación, no en el derroche. Gastar más de lo que ganas es el camino más directo hacia la esclavitud financiera. Pero cuando logras dominar ese impulso, no solo controlas tus finanzas, sino que demuestras que eres dueño de ti mismo. Y el dominio propio, más que cualquier ingreso, es la verdadera riqueza. El tercer hábito: no invertir en ti mismo. He visto a lo largo de mi vida que muchos seres humanos persiguen el éxito como si se tratara de un destino al que llegarán por suerte o por accidente. Sin embargo, el fracaso financiero y personal no proviene únicamente de las circunstancias externas, sino de una omisión fatal: la negativa a invertir en uno mismo. El hombre que no invierte en su mente, en su cuerpo y en su espíritu, permanece condenado a repetir los mismos errores, como un prisionero dando vueltas en un círculo interminable. Este hábito de pobreza es silencioso, porque a menudo se disfraza de excusa: no tengo tiempo,
No tengo dinero. Cuando mejore mi situación, estudiaré, cuidaré mi salud, aprenderé algo nuevo. Pero la verdad es que la situación nunca mejora, precisamente porque el individuo no se mejora a sí mismo. No invertir en ti mismo es, en esencia, un mecanismo de autoboicot inconsciente. El ser humano, al evitar el esfuerzo del crecimiento, se protege de enfrentar sus miedos. Miedo a descubrir sus limitaciones, miedo a reconocer su ignorancia, miedo a salir del terreno cómodo de lo conocido. Así, el individuo permanece en la mediocridad, disfrazando su estancamiento con justificaciones. El inconsciente guarda un principio universal. Aquello que no se cultiva se marchita. Si no alimentas tu mente con conocimiento, tu pensamiento se seca. Si no entrenas tu cuerpo, tu energía se desvanece. Si no fortaleces tu espíritu, tu voluntad se debilita. Y en ese terreno árido germina la pobreza. ¿Cómo reparar este hábito destructivo? 1. Invierte en conocimiento. Compra libros, toma cursos, rodéate de ideas que expandan tu visión. Cada página leída es un ladrillo en la construcción de tu éxito. 2. Invierte en tu cuerpo. La productividad depende de la energía, y la energía surge de un cuerpo cuidado. Descanso, nutrición y ejercicio no son lujos, son cimientos de riqueza. 3. Invierte en experiencias. No hablo de lujos vacíos, sino de vivencias que te desafíen, que despierten nuevas habilidades y que te obliguen a crecer. 4. Invierte en relaciones. Tu entorno puede ser el trampolín hacia la abundancia o la cadena que te hunde en la escasez. Escoge personas que eleven tu estándar. La paradoja es clara. Quienes dicen no tener recursos para invertir en sí mismos son los que más lo necesitan, porque el poco dinero que se destina al crecimiento personal se multiplica en oportunidades futuras, mientras que el dinero que se gasta en distracciones solo perpetúa la pobreza. El hombre que invierte en sí mismo se convierte en un campo fértil donde todo lo demás puede florecer. Las finanzas, las relaciones, los proyectos. El que no lo hace, aunque gane dinero por azar, lo perderá tarde o temprano, porque su interior carece de la estructura necesaria para sostenerlo. Invertir en ti mismo no es opcional. Es la diferencia entre vivir como esclavo de la pobreza o como arquitecto de tu destino. El cuarto hábito: rodearte de personas tóxicas. He afirmado en más de una ocasión que la mente humana no se desarrolla en aislamiento, sino en relación con los otros. El entorno actúa como espejo y molde, influye en nuestras elecciones y determina, en gran medida, el rumbo de nuestra vida. Por ello, uno de los hábitos más devastadores que perpetúan la pobreza es rodearse de personas tóxicas. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellas que drenan la energía vital, que siembran duda en lugar de fe, que alimentan la queja en vez de la acción. Son individuos atrapados en sus propias cadenas, que al no poder elevarse buscan arrastrar a los demás al mismo abismo de mediocridad. Y lo más alarmante, la mente inconsciente, en su necesidad de pertenencia, se habitúa a este ambiente, lo normaliza y lo convierte en parte de la identidad. Permanecer en círculos tóxicos es una forma de autosabotaje inconsciente. En lo profundo, el individuo teme al rechazo y, por miedo a quedarse solo, acepta compañías que limitan su potencial. El inconsciente prefiere el dolor conocido antes que la incertidumbre de buscar un nuevo entorno. Pero lo que se tolera se termina imitando, y lo que se imita se convierte en destino. He visto a hombres y mujeres con talentos extraordinarios marchitarse lentamente porque su entorno no los alentaba a crecer, sino a conformarse. La envidia disfrazada de amistad, el pesimismo constante, la burla ante cualquier intento de superación, todos son síntomas de un ambiente que condena a la pobreza. El individuo que se rodea de este círculo termina por internalizar esas voces, convirtiéndolas en pensamientos propios que lo paralizan. ¿Cómo reparar este hábito destructivo? 1. Haz consciente tu entorno. Observa con atención quién te inspira y quién te limita, quién te impulsa hacia tus metas y quién te ridiculiza por intentarlo. 2. Establece límites emocionales. No necesitas romper relaciones de manera abrupta, pero sí aprender a filtrar las influencias que permites entrar en tu mente. 3. Rodéate de ejemplos de éxito.
Busca personas, libros, conferencias y comunidades que eleven tu estándar. Tu inconsciente se nutre de lo que percibe. Aliméntalo con grandeza. 4. Acepta la soledad temporal. En ocasiones, es necesario quedar solo antes de encontrar un nuevo círculo. La soledad consciente es preferible a la compañía destructiva. Quien insiste en permanecer con personas tóxicas no solo se expone a la pobreza financiera, sino también a la pobreza emocional y espiritual. Por el contrario, quien se atreve a elevar la calidad de su entorno, descubre que el éxito se vuelve más natural, casi inevitable, porque la mente deja de luchar contra voces de derrota y comienza a caminar acompañada de estímulos de grandeza. En conclusión, dime con quién pasas tu tiempo y te diré a qué destino se inclina tu inconsciente. Romper con entornos tóxicos es romper con la programación de pobreza y abrir las puertas a una vida de abundancia. El quinto hábito, miedo al riesgo. El hombre que teme al riesgo se convierte en esclavo de la seguridad aparente, y esa falsa seguridad, al no ofrecer crecimiento ni expansión, se convierte en una forma lenta de pobreza. He observado que muchos seres humanos, por miedo a perder lo que poseen, renuncian a lo que podrían ganar. Así permanecen en un estado de conformismo que los protege de la incomodidad, pero también los priva de la abundancia. En términos psicoanalíticos, el miedo al riesgo es una manifestación del inconsciente. Es el eco de experiencias pasadas, de fracasos no resueltos o de culpas transmitidas por generaciones. Padres que enseñaron a sus hijos que mejor no intentar. Comunidades que repiten que es peligroso soñar demasiado. Estas voces se almacenan en lo profundo de la psique y se convierten en cadenas invisibles que impiden dar un paso hacia lo desconocido. El miedo al riesgo es uno de los hábitos más poderosos en mantener la pobreza, porque quien no arriesga, no aprende. Quien no se expone, no crece. El inconsciente, en su afán de protegernos del dolor, nos mantiene en un estado de inmovilidad que, paradójicamente, nos expone a un sufrimiento mayor, el de vivir sin progreso, sin logros, sin realización. El miedo al riesgo se manifiesta en frases como, no es el momento, puede salir mal, ¿qué dirán los demás? Y cada vez que esas frases se aceptan como verdades, el individuo entrena a su mente a evitar la acción. Así, se pierde la oportunidad de construir negocios, de invertir en conocimiento, de iniciar proyectos, de vivir con intensidad. ¿Cómo reparar este hábito destructivo? 1. Comprende que el riesgo es inevitable. La vida misma es un riesgo. Desde el primer respiro hasta el último, estamos expuestos a lo incierto. La diferencia está en elegir riesgos que conduzcan al crecimiento. 2. Empieza con riesgos calculados. No necesitas apostar todo en un instante. Inicia con pasos pequeños. Una inversión moderada, un proyecto alterno, una decisión nueva. 3. Reinterpreta el fracaso. El error no es una sentencia, sino un maestro. Cada tropiezo contiene información valiosa que te acerca al éxito. 4. Visualiza el costo de no arriesgar. Pregúntate, si no hago nada, ¿cómo estará mi vida en 5 años? Ese futuro estancado debería darte más miedo que cualquier riesgo presente. Quien teme al riesgo vive una vida reducida, dominada por la mediocridad. Quien lo abraza con inteligencia descubre que el riesgo no es enemigo, sino puente hacia lo extraordinario. La pobreza no se perpetúa porque falten oportunidades, sino porque falta valor para tomarlas. El verdadero éxito no pertenece al que nunca falla, sino al que se atreve a intentarlo una y otra vez, hasta que el fracaso se convierte en victoria. El sexto hábito, falta de disciplina diaria. El hombre suele creer que sus fracasos son producto de grandes catástrofes, de injusticias externas o de golpes de mala suerte. Sin embargo, yo he observado que la verdadera ruina rara vez llega de manera repentina. Se gesta lentamente, en la repetición de actos pequeños y en la ausencia de disciplina diaria. La falta de disciplina no es pereza únicamente. Es en realidad un conflicto interno entre el deseo inmediato y la visión de largo plazo. El yo exige placer ahora, dormir un poco más, ceder al ocio, evitar el esfuerzo. El superyo reclama deber, responsabilidad y estructura.
Y en medio de esa batalla, el yo debilitado elige el camino más fácil, la inacción. Así, día tras día, el individuo entrena a su mente para fallar en lo pequeño, y esas pequeñas fallas terminan acumulándose en grandes derrotas. La pobreza se alimenta de esta ausencia de disciplina, porque quien no domina sus horas nunca dominará sus resultados. Cada día malgastado en distracción fortalece al hábito de la escasez, mientras que cada día aprovechado con orden construye el cimiento de la prosperidad. He visto cómo las personas esperan transformaciones súbitas, milagros financieros o cambios radicales, pero ignoran que la riqueza, material y espiritual, se edifica en lo cotidiano, en levantarse a tiempo, en cumplir lo que uno promete, en sostener rutinas de esfuerzo aunque nadie esté mirando. La disciplina es, en efecto, la constancia del carácter. ¿Cómo reparar este hábito destructivo? 1. Establece horarios inquebrantables. Tu inconsciente necesita estructura, de lo contrario, se perderá en la dispersión. 2. Define pequeñas metas diarias. No esperes grandes conquistas sin antes dominar lo pequeño. La mente se fortalece en la repetición de victorias cotidianas. 3. Practica la incomodidad voluntaria. Aprende a hacer lo que no deseas, porque es precisamente ahí donde se esconde tu crecimiento. 4. Celebra la constancia. Cada día cumplido en disciplina debe reconocerse como un triunfo, pues es la acumulación de esos triunfos lo que forja una vida de éxito. La falta de disciplina diaria no solo roba dinero, roba tiempo, energía y confianza en uno mismo. Por eso sostengo que no es posible aspirar a la abundancia mientras el desorden gobierne la vida. La riqueza no es producto de un acto heroico, sino del hábito de hacer cada día lo que debe hacerse. La pobreza, en cambio, se alimenta del mañana empezaré, la riqueza de la disciplina que se practica hoy. El séptimo hábito, mentalidad de víctima. He estudiado con atención cómo el ser humano, cuando se enfrenta a la dificultad, suele dividirse en dos caminos, el del que asume responsabilidad sobre su vida y el del que se refugia en la queja. Este segundo camino lo conozco bien, porque he visto cómo moldea destinos enteros hacia la pobreza. Me refiero a la mentalidad de víctima. El individuo con esta mentalidad no reconoce su poder personal, atribuye sus fracasos al gobierno, a la sociedad, a la familia, a la mala suerte, a cualquier fuerza externa que justifique su inmovilidad. Y aunque esta narrativa le ofrece consuelo momentáneo, porque lo libera de la culpa, en el fondo lo ata a una prisión invisible, pues quien se cree víctima jamás se percibirá capaz de transformar su realidad. Te enseñaré que esta mentalidad no es otra cosa que un mecanismo de defensa inconsciente. Es la mente protegiéndose de la angustia que genera aceptar la propia responsabilidad. El inconsciente prefiere culpar a otros antes que enfrentar la verdad, que cada decisión, cada hábito, cada omisión ha contribuido al estado actual de la vida. La mentalidad de víctima es peligrosa porque se autoalimenta. Cada fracaso refuerza la narrativa de que el mundo está en mi contra, y cada éxito potencial es saboteado porque contradice la identidad de víctima. Así, la persona se acostumbra a su propia limitación y hasta llega a sentirse cómoda en ella. La pobreza, entonces, deja de ser circunstancial y se convierte en una identidad psicológica. ¿Cómo reparar este hábito destructivo? 1. Haz consciente tu lenguaje. Las palabras revelan la mentalidad. Cambia no puedo por aún no lo logro. No me dejan, ¿por qué puedo hacer diferente? 2. Asume responsabilidad radical. Aunque existan factores externos, concéntrate en lo que sí depende de ti. El poder regresa cuando reconoces tu capacidad de acción. 3. Interpreta la adversidad como entrenamiento. Cada obstáculo puede verse como castigo o como oportunidad de fortalecimiento. Tu elección definirá tu destino. 4. Rodéate de ejemplos de superación. Nada destruye la mentalidad de víctima más rápido que ver personas con menos recursos triunfar porque se negaron a rendirse. El hombre que abandona la mentalidad de víctima se reconcilia con su poder creador. Comprende que la vida no se le hace, sino que él la hace. Que el fracaso no es un enemigo, sino un maestro. Que la pobreza no es un castigo, sino el resultado de hábitos que pueden cambiarse.
En conclusión, la mentalidad de víctima es la más peligrosa de todas las cadenas, porque no está en la realidad externa, sino en la mente. Y mientras no se rompa, ninguna estrategia funcionará. Pero una vez rota, abre la puerta a un mundo donde el éxito deja de ser un sueño y se convierte en consecuencia natural de una nueva identidad. El octavo hábito: no tener metas claras. He dedicado mi vida a explorar los laberintos de la mente humana y he descubierto que el inconsciente, cuando no tiene dirección, repite sin cesar los mismos patrones. Lo mismo ocurre en la vida práctica. Quien no define metas claras está condenado a vagar, atrapado en la rutina de la pobreza. La ausencia de objetivos no significa libertad, como muchos creen. Significa desorientación. El hombre sin metas se levanta cada día, cumple acciones mecánicas y se acuesta con la sensación de que nada avanza. Su vida se convierte en un círculo sin propósito, y la pobreza encuentra en ese vacío su terreno fértil. Ten presente que no tener metas claras es una forma de resistencia inconsciente. La mente, temerosa del fracaso, prefiere no definir un destino para evitar la posibilidad de no alcanzarlo. Es un truco psicológico. Si no sé a dónde voy, tampoco puedo perderme. Pero esa ilusión de protección es en realidad la semilla de la frustración y el estancamiento. La mente humana necesita dirección, como un barco necesita brújula. Sin ella, cualquier viento arrastra, cualquier corriente domina. Así el hombre sin metas termina viviendo los sueños de otros, trabajando para los objetivos de alguien más y justificando su mediocridad con frases como «ya veremos qué pasa» o «la vida decidirá por mí». ¿Cómo reparar este hábito destructivo? 1. Define objetivos concretos. El inconsciente responde a la claridad. Escribe lo que quieres lograr con fechas, cantidades y plazos específicos. 2. Conecta tus metas con emoción. No basta con decir, quiero dinero. Pregúntate, ¿para qué lo quiero? El deseo emocional es el motor de la acción. 3. Divide las metas en pasos. Lo grande paraliza, lo pequeño moviliza. Cada paso completado refuerza la confianza y el impulso. 4. Revisa y ajusta. La vida cambia y con ella deben ajustarse tus objetivos. No se trata de rigidez, sino de constancia con flexibilidad. El hombre que fija metas claras activa en su mente un principio poderoso: la atención selectiva. De pronto, comienza a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, porque su inconsciente ya está entrenado para buscarlas. Por el contrario, el que vive sin metas no ve nada, porque no sabe lo que busca. La pobreza, en este caso, no es falta de recursos, sino falta de dirección. Y la riqueza empieza no con dinero, sino con un mapa mental preciso de hacia dónde se quiere ir. Quien se atreve a definir sus metas comienza a crear su realidad, y esa creación consciente es quizás el acto más poderoso de libertad que puede realizar un ser humano. Si has llegado a este punto, te mostraré el nuevo mapa de riqueza. He llevado tu mente a un recorrido profundo por los mecanismos inconscientes que sostienen la pobreza. Hemos identificado 8 hábitos, cada uno como una cadena invisible que ata al individuo a la escasez. La procrastinación, el gasto desmedido, la falta de inversión personal, las relaciones tóxicas, el miedo al riesgo, la indisciplina, la mentalidad de víctima y la ausencia de metas claras. No debes verlos como enemigos externos, sino como creaciones de tu propio inconsciente. Hábitos que nacen de miedos, culpas y deseos reprimidos, y que se perpetúan porque el hombre teme enfrentarse a sí mismo. Pero al hacerlos conscientes, al traerlos a la luz, surge la oportunidad de transformarlos. Te digo que la pobreza no es un destino, sino un lenguaje de la mente. Es la expresión de patrones no cuestionados, y lo que ha sido aprendido puede desaprenderse. Lo que ha sido repetido puede cambiarse. La riqueza no empieza en el banco, empieza en la psique, en la decisión de sustituir hábitos de derrota por hábitos de grandeza. El nuevo mapa de riqueza no está hecho de atajos ni de milagros externos. Está construido sobre 4 columnas que sostienen toda transformación verdadera. 1. Conciencia. Reconocer los hábitos que te limitan. 2. Responsabilidad. Aceptar que tu vida es tuya y no del azar. 3. Acción.
convertir la intención en movimiento inmediato. 4. Disciplina. Sostener el esfuerzo hasta que el éxito se convierta en consecuencia inevitable. La mente humana, cuando se educa en la dirección correcta, es capaz de crear mundos enteros. Cada hábito de pobreza puede ser reemplazado por su opuesto. Disciplina en lugar de postergación, control en lugar de derroche, aprendizaje en lugar de ignorancia, fe en lugar de miedo. Y ese reemplazo no es un evento único, sino una práctica diaria. Te invito a mirar hacia adentro, porque la riqueza que buscas afuera solo florecerá cuando hayas sembrado primero dentro de ti la semilla del cambio. Lo que hoy parece imposible se convertirá en realidad el día que tus hábitos comiencen a hablar en el lenguaje de la abundancia. El verdadero psicoanálisis no se limita a explorar sueños, sino a revelar la raíz de los patrones que gobiernan tu vida. Y en este caso, el mayor descubrimiento es este. La pobreza y la riqueza son, en gran medida, hábitos del inconsciente. Cambia tus hábitos y cambiarás tu destino.